Todos já ouvimos a famosa recomendação generalizada sobre a importância do exercício físico para a saúde física e emocional. Os estudos mostram que aqueles que praticam atividades físicas com frequência percebem sua própria saúde e seu próprio corpo de uma maneira muito mais positiva, que pode levar a um bem-estar subjetivo. Incluso, cada vez mais se encontra em estudos controlados a influência do exercício sobre os transtornos do humor, como a depressão. O conceito de saúde é a conjugação do bem-estar físico e emocional que permite às pessoas a sensação de gratificação ao largo de suas vidas. Pero uma realidade muito comum em los consultórios de los terapeutas, quando o exercício físico passa a ser uma fonte de superação constante, generando não mais o bem-estar, pero sim uma angústia. Angústia del fracasso, angústia del éxito. A regulação del placer para alguns pode ser difícil e justo com a carga de exercícios cada vez mais exigente se vai tornando inalcançável. Hoje, quero escuchar a uma famosa atriz muito dedicada ao exercício físico, como hace para lograr equilibrar o prazer que proporciona o exercício com a demanda personal de autosuperar-se cada vez mais e mais. E como também utilizar isso como uma resposta de prazer e não solamente de sofrimento. Já regressamos. E um tema que me apaixona, por supuesto, que eu tenho que conversar com uma mulher igualmente apaixonada por isso, hacer exercício, deporte. Suzy Mora, bem-vinda. Ay, muchas gracias, un gusto estar acá y qué rico poder conversar un ratico. Suzy, em que momento tu descubres que o exercício é algo chévere em tu vida? Bueno, yo creo que desde muy chiquita yo he tenido una relación especial con el deporte. Desde mis 4 o 5 años más o menos empecé a montar a caballo. Yo soy equitadora. Pero por opção tuya ou porque tus papás dijeron, no, tienes que montar caballo? No, opción mía. O sea, en mi familia no había nadie que hubiese sido equitador o nadie relacionado con los caballos. Realmente me acuerdo perfecto, además del momento, cuando íbamos de pronto a diferentes paseos, como que yo siempre le pedía a mis papás ir a las pesebreras, si había caballos, como que me dieran un paseo. Y recuerdo perfecto el momento en donde les dije como, papi, mami, yo ya sé qué deporte quiero hacer, y es muy raro que uno, pues tan chiquito, tenga como una elección así. Y además que ensayan 1000 deportes, porque normalmente tú hablas con alguien que hace deporte y dice, no, yo chiquita ensayé tenis, fútbol, voleibol, ballet, natación. No, yo desde chiquita dije, quiero montar a caballo, y fue lo único que hice. También nadé, pero eso sí, por elección de mi mamá, como que mi mamá decía, pues tienen que saber nadar porque no se pueden ahogar si van a una piscina o algo. Não, eu te digo uma coisa, te interrompo, perdão. Eu dizia a meus filhos, nadar é como saber ler e escrever. Sí, total. Obrigatório e sobrevivência. Sí, e eu puse também classes de natação desde que tinham como 1 ano de idade, porque eu sou de costa e me dava pânico a ideia que se ahogara en mar o piscina. Total, pero sigue. De acuerdo, entonces para mí la natación no fue opcional, pero digamos que sí, cuando ya dijeron, check, Susana sabe nadar, pues yo no continué como en la natación como deporte. Entonces, bueno, monté a caballo hasta los 17, 18 años, cuando salí del colegio, o incluso un poquito antes, como en esa fase que uno está más como en el senior year, entonces, no sé, quiere más salir, estar con los amigos, entonces empecé como a dejarlo de lado. Y ahí ya mis papás me jalaron las orejas y me dijeron, bueno, vas a seguir montando porque pues ahí está, no sé, tu yegua, eso finalmente pues genera unos gastos al mes importantes, entonces vas a montar Y yo no, como que ya no quiero, como coyuntura de adolescencia final del año, del colegio. Y ya cuando yo salí del colegio estuve 1 año en Medellín, estudié arquitectura, un año, dije como esto no es lo mío y ya ahí me vine para Bogotá. Entonces ahí obviamente pues la equitación digamos que desapareció de mi vida, pero
siempre supe que quería volver, o sea, para mí era como mi amor eterno. Pero tus papás são praticantes de deporte ou de equitação ou algo? Ou seja, tu tenías el ejemplo de ellos. Sí, mi papá toda la vida ha sido súper deportista, aficionado. Mi papá ha esquiado, ha jugado golf, Entendí. Ha montado mucho en bicicleta, ahorita está corriendo. Entonces sí, mi papá digamos que ha estado atado al deporte también. Mi hermano también súper deportista, mi hermanita también, o sea, todos somos muy amantes del deporte. Y mi mamá ha sido más como que le gusta ejercitarse, más que esté digamos como atada a un deporte como tal, es como a la actividad física como tal. Y ahí digamos que hubo un bache grande en donde yo caí en, tengo que ir al gimnasio porque pues hay que moverse, como no me puedo subir de peso, o sea, como que empecé a buscar el ejercicio desde no me puedo subir de peso, no me puede cambiar el cuerpo, o me engordé, tengo que bajar de peso. La crisis de las chicas, ¿no? Sí. Saliendo de la adolescencia, entrando en la edad adulta, tenaz, ¿no? Y a mí nunca me gustó. Hay gente que disfruta, digamos, de ir al gimnasio y hacer Yo adoro. ejercicio. Claro, yo decía, yo no puedo. Porque no me conectaba finalmente como con un propósito más allá de lo físico. Lo hacía como por que tengo que hacerlo, o porque no me puedo engordar, o porque tengo que tener el cuerpo así. Entonces, nunca me volví a conectar con el deporte hasta que hace 7 años más o menos me encontré con el triatlón. Ahí volví como a reconectarme con el deporte. Desculpa, aí te hago uma pergunta. Uno se encuentra com o triatlón ou uma coisa leva a la outra? Es decir, eu corri durante muito tempo largas distâncias, Ok. pero eu veía que a gente que corria, aí começava a nadar. Aí começava a montar em bicicleta, ou seja, uma coisa quase que levava a la outra. Em meu caso, nunca me levou uma coisa a la outra. Montar em bicicleta me dá um pânico em Bogotá tremendo por los huecos, porque todos os domingos eu vejo a gente lastimada por la ciclovia. E nadar, nem pensar, porque meu pelo não aguenta. E meus lentes de contato, porque eu sou cega. E eu com lentes de contato no lago estrenaz. Pero tu de una te lançaste al triatlón? ¿O foi uma coisa que foi levando a la outra, a la outra, a la outra? Sí, yo creo que en la historia de cada uno debe haber una relación distinta de cómo llega uno ahí. No sé si de pronto alguien que haga triatlón y que esté allá al otro lado de la pantalla nos diga, pues sí, yo un día me levanté y dije voy a hacer triatlón. En mi caso no fue así, en mi caso mi hermano ya estaba haciendo triatlón, mi hermano empezó a montar en bicicleta, a correr, mi hermano empezó a correr cuando vivía en Europa, cuando llegó a Colombia empezó a montar en bicicleta y él empezó a hacer triatlón hace muchos años. Entonces digamos que yo lo había acompañado a varias carreras. Y a mí me había parecido muy bonito cómo finalmente como familia nos reuníamos como en torno a la competencia de mi hermano. Como que me parecía muy bonito cómo el deporte de cierta manera nos estaba uniendo y Une estaba la generando familia. un vínculo muy especial. Y era, Felipe decidió correr tal carrera en Canadá, entonces el viaje de ese año era a Canadá, acompañar a mi hermano a hacer su carrera y claro, después teníamos unos días, digamos, de vacaciones. Cuando llega Ironman a Colombia, que digamos que todos pueden reconocer la competencia, es una de las competencias, digamos, de triatlón más importantes a nivel mundial, que es Ironman. Entonces Ironman llega a Colombia con el 73 de Cartagena. Y ahí empieza un auge Que importante. nuestro director de noticias, Giovanni Celis, não se la pierde, ele va a todas. Y con eso empieza, digamos que un auge importante en Colombia y uno de los patrocinadores principales de esa carrera, yo había como empezado a correr, como porque algunas marcas con las que había empezado a trabajar me habían invitado como a su club de corredores y había empezado a correr, pero, o sea, corría realmente, no sé, 5K, corría muy poquito. Y una de las marcas patrocinadoras de este evento me dicen, bueno, hay una categoría de relevos, no sé si te le mides a ser parte de nuestro equipo y haces el Ironman, pero pues haces solo una disciplina, haces relevos. Y yo dije de una. Entonces ahí, ese año, en el 2016 fue eso, hice el relevo de atletismo. Y este fue un momento, yo creo que importante para mí. Yo creo que ahí finalmente como que termina de llegar el triatlón a mi vida y es como, yo ahí no hice ningún triatlón, yo ahí, o sea, hice un triatlón en equipo, pues yo hice solamente la parte de atletismo, pero cuando crucé la meta me sentí realmente muy agradecida conmigo misma, o sea, como que me llené de agradecimiento por mí, como que dije, esta meta la crucé yo porque yo soy la que llevo meses entrenando, porque yo soy la que llevo meses levantándome temprano, esforzándome, pasando obviamente momentos difíciles y ahí es donde uno entiende
que el deporte y cuando Por uno está ejemplo, cuando tú dices momentos difíciles, ¿qué momentos te refieres? Pues que cuando uno está, digamos, entrenando, y sobre todo en estas disciplinas, y tú que corriste, yo creo que lo entiendes perfecto, cuando son disciplinas que retan mucho al cuerpo y a la mente, pues uno finalmente siempre se tiene que sobreponer a la dificultad y sobreponer a la frustración, porque no es fácil. No sé, no es fácil terminar un fondo, no es fácil terminar un entrenamiento. Uno tiene ganas de abandonar, ¿no? Todo Pero hay el una tiempo. adrenalina loquísima. Ajá. Y yo no sé si te pasó a ti, pero a mí me daba frustración que me caían las uñas de los pies. Claro. Después de corridas muy largas, cuando quitaba Claro. las medias, las uñas me venían junto. Ese Fue es ahí que empecé a asustarme un poco con el Ese es el tema. trauma de los corredores. Exato. Sí. Pero, Suzy, sí. qual é o limite aí? Porque aí vem o tema. Nós outros vemos pessoas, sobretudo em los dias de redes sociais, que já se les va um pouco la mano, que Claro. tu ves que entram em uma patologia conhecida como vigorexia, que é Claro. quando já uno é não adicto, pero dependiente de essa adrenalina que o exercício produz. Como mide uno aí? Porque triatlón é muita adrenalina. São quantas horas de prova? 3 ou 4? No, muchas más. Yo creo, depende de tu nivel. Digamos que un profesional, un 73, que es la media distancia, un hombre profesional, dependiendo de la carrera, dependiendo de qué tan fácil o difícil, rápido o lenta sea la carrera, pero los profesionales en Cartagena terminan alrededor de 4 horas, menos de 4 horas, las mujeres cerca de las 4 horas, un poquito más largas, digamos que un amateur o un aficionado, el que gana hace 4 horas y media, las mujeres 5 horas, y de ahí para adelante hay gente que se demora 8 horas. Entonces digamos que pues hay un margen grande del tiempo que está uno ahí. Yo creo que... Seguro hay gente vendo que se demora un año entero para completar un triatlón, es que una prueba. es difícil, pero eso que dices tú de la obsesión, yo creo que todos en algún momento de nuestro proceso, si hemos estado atados al deporte, yo creo que nos hemos obsesionado con algo. Con el cuerpo, si finalmente, digamos que el propósito de uno es llegar a o cumplir ciertos objetivos desde lo físico, que además no tiene nada de malo. Pero la superación tal vez. Exacto. Porque hay una necesidad constante de autosuperarse. Listo, completé esa prueba. Hay otra más fuerte y hay otra más fuerte. Es casi que como si uno no tuviera un límite personal. ¿Dónde encuentras tú tu límite personal? Yo creo que también nos obsesiona mucho con los resultados, con lograr un tiempo o una marca. Y yo creo que es que es difícil porque no es una cobranza externa, ¿no? La cobranza es uno con uno. Sí. Es uno mismo y uno se frustra y uno se castiga. O cuando te comparas también entras en un círculo vicioso de nuevo, negativo. No es que no te están pagando, obligando, tú no dependes de eso para vivir. Eso es es una lo que opción loca. Eso es lo que hay que... Eso es lo que todos los aficionados nos tenemos que meter en la cabeza, como no nos están pagando por esto, no vivimos de esto, entonces a veces es como quitarse el chip de tengo que terminar en tanto tiempo, si no corro tantos kilómetros, si no logro tanto peso, yo qué sé, o sea, un montón de cosas que nos ponemos encima que termina siendo como peso para nuestra espalda y dejamos de disfrutar. Entonces yo creo que ahí está esa línea que tú dices. Yo creo que cuando uno identifica que no está disfrutando lo que está haciendo, yo creo que ese es el llamado de atención, como, ok, pero algo está mal. Ahí te voy a hacer otra pregunta, o sea, uno no está disfrutando, pero hay dolor, hay renuncias, hay muchas cosas que no significan necesariamente placer, pero uno cree que va a lograr el placer cuando termine. Y ahí es lo que te digo, o sea, no, yo estoy sufriendo ahora, estoy renunciando, pero el placer llega después. Pero el placer llega y se cae. Y ahí, ¿cómo lidia uno con eso para no volver a entrar otra vez? Es que yo creo que hay dos cosas. Yo creo que una es lo que tú dices de no entrar en la obsesión de pronto frente a los resultados o a llevarse, digamos, como un límite que ya no sea sano para uno. Y creo que eso como que envuelve toda la práctica y como finalmente el por qué uno hace deporte. Yo creo que ahí, cuando uno siente que uno no está en general disfrutando el salir a montar en bicicleta o salir a nadar, sino que dice como, ay, tengo que ir a entrenar, ¿sabes? Como cuando eso ya está pasando, creo que ahí ya hay como un red flag. Pero bueno, del otro lado está lo que tú dices, y sí, uno en efecto cuando está o en una carrera o en un entrenamiento está sufriendo, pero creo que eso ya hace parte, es como del disfrute. Es irónico. Es un masoquismo casi, exacto, es irónico porque finalmente eso sí hace parte de entender
como de qué se trata el deporte, digamos, y sobre todo estos deportes de endurance, de largo aliento, que son muy difíciles y generan un montón de estrés para el cuerpo. Y es, yo alguna vez le decía a una amiga, yo entendí, yo como que me concilié con la corrida, porque el atletismo es dificilísimo, cuando una vez mi hermano me dijo, tú tienes que entender que te tienes que sentir cómoda en la incomodidad. Como que yo ahí entendí Duro. que cuando corría y me estaba sintiendo mal, es como, es que así se tiene que sentir, o sea, no mal, sino incómoda, o sea, esto me cuesta. Y es muy loco y muy irónico, y yo creo que es muy difícil de explicarle a alguien que de pronto nunca ha salido a correr, pero finalmente eso hace parte de, como del placer, como ese sufrimiento, como ese estoy dando un poco más. Es que es muy difícil de explicar esa sensación. No, yo te creo, porque de verdad, hasta para Sí. mí, cuando estoy en el tema del ejercicio, me cuesta entender qué es lo que está pasando en mi cabeza. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? Estás exagerando, estás loca, te fuiste, o se te fue la mano. ¿Te ha pasado ese tipo de crítica? No, sabes que no. Yo creo que me la he dado yo. Cuando me he dado cuenta que mis motivaciones para terminar una carrera o para entrenar como que no son las correctas. O sea, yo creo que la crítica me la he dado yo a veces. ¿Y cuáles son las no correctas? ¿O Por cuáles ejemplo, fueron las no correctas? Por ejemplo, creo que atarse, por ejemplo, solamente a un objetivo de un tiempo. Como si yo no termino esta carrera en vas a correr una media maratón. Si yo no termino la media maratón en este tiempo, entonces es un fracaso. Porque finalmente cuando la corres muchas cosas pueden pasar. Y si fijas solamente como el éxito y esa satisfacción en un tiempo, pues seguramente te vas a llevar una frustración. O sea, creo que hay que entender que el proceso es lo valioso y que si algo pasó ese día que no te dejó, digamos que hacer ese tiempo, pues ok, ese no, o sea, ese no es el objetivo final. Está bien uno retarse, está bien uno decir voy a trabajar para lograr esta marca, pero que no sea como la única motivación, porque yo creo que es muy fácil frustrarse. Y yo alguna vez en una carrera de triatlón que hice en Ecuador, y me acuerdo que para mi proceso y el proceso que llevaba en términos generales fue una buena carrera, y porque yo no bajé un tiempo que quería, o sea, pasé brava la meta, como que no me aplaudí, no me agradecí, me traté súper mal como a mí misma, y hoy miro para atrás y digo, igual entrené 4 meses, igual estuve ahí, igual crucé la meta, entonces a veces... Pero ¿cómo caíste en cuenta que te estabas maltratando con el resultado? Yo creo que con el tiempo... Con la madurez, ¿no? Sí, yo creo que con experiencias, finalmente. Sí, yo creo que con O sea, hay que tener experiencias. entonces algo de madurez para poder ser un atleta. Y yo creo que Podríamos decir hay eso. y hay que mirar mucho para adentro. Y esa es la otra motivación incorrecta. ¿Por como qué? solo querer competir. Ajá. O sea, como yo voy a esa carrera porque solo le quiero ganar a Flavia. Yo solo voy a entrenar porque lo va a ganar a Flavia. Y yo voy a correr más Y rápido es la que falta Flavia. de madurez Es como, de los ok, niños. está bien que queramos competir, pero mientras sea sano contigo, pero porque uno a veces se cruza con personas, y yo me he cruzado con personas que de verdad, mientras hablan, yo digo, pero su única motivación es como salir con odio a ganarle a alguien que le cae mal o a alguien que cree que es mejor. Es como... para probar que yo puedo más que tú de cierta Exacto. manera. Pero ahí te pregunto entonces, ¿tú crees que de alguna manera esa forma de manejar el ejercicio, el deporte, es un reflejo de la personalidad Seguro. afuera de la competencia? Sí, seguro, ¿Sí? seguramente. Pero tú eres así, por ejemplo, de exigente cuando trabajas Sí, un montón. en las relaciones. También un montón. Sí, eso que tú acabas de decir es verdad. Y por eso yo también digo que todo el mundo necesita terapia en la vida. Totalmente de acuerdo. Es más, Salud. cheers, salud para eso, porque esa es verdad. Es verdad, En algún total. momento tú necesitas cuestionarte cuáles son tus motivaciones en la vida, qué es lo que te mueve de verdad. Total. Entonces sí, lo que tú acabas de decir yo creo que también es verdad. Yo creo que el deporte, y yo en estos días lo escribí en una columna y decía como... El deporte a veces, y tú lo decías ahorita, fuera de cámaras, que estábamos conversando, decías, el deporte termina siendo un espacio de soledad. Sí. Porque además está uno con su cabeza, uno con la cabeza que le dice que no puedo, el cuerpo que está cansado, pero entonces después la cabeza que sí puedo. Es decir, es como realmente estar muy con uno. Y yo creo que uno ahí finalmente se conoce en esa soledad. Y yo creo que también pues termina siendo un reflejo de lo que uno como persona pues tiene que trabajar y
sí, lo que tiene que trabajar Pero básicamente. es interesante porque al mismo tiempo que puede ser un momento agregador familiar, de amigos, es un momento solitário. Para mí, particularmente, cuando yo salgo a trotar, es cuando mejor pienso o puedo aclarar certos conflitos. Y es que estás contigo solamente. Conflitos, de verdade. Eu vou pensando mientras vou trotando. Total. Tu haces deporte com música ou sem música? Las dos. Digamos que en competencias, por reglamentación, en algunas competencias no puedes tener... ¿En serio? No ¿Tú te puedes tener toca música. 4 o 5 horas sin música, en seco? Sí, no puedes tener música. Te descalifican si tienes unos Wow. audífonos. En algunas competencias, digamos en Ironman, en triatlón, no se puede. Yo, frente, digamos que al reglamento de maratón, en algún momento lo leí, pero siento que hay como una zona gris en el reglamento. Dice como que es recomendable que no lo utilices. Sí, los maratones que yo estuve se podían. Claro, Exacto. nunca hice de 21 kilómetros. El máximo que yo hice fueron 15, pero eso siempre se ha podido. Sí. ¿Tú percibiste en algún momento que te tocó hacer renuncias? Porque eres muy joven, pero empezaste muy joven con todo eso. ¿Te tocaron renuncias en la vida? Por cuenta de esa pasión por el deporte. Sí, digamos que yo creo que también parte de eso precisamente era, digamos que una de las razones por las cuales mis papás también, entre comillas, patrocinaban tanto el deporte, porque decían, yo creo que le enseña, es decir, un joven o un adolescente o un niño que haga deporte, yo creo que empieza a elegir también de una manera mucho más sana, hay que renunciar. Exato, hay toda a teoria que aí não fumam, são mais juiciosos, incluso estudam mais, pero eu me pergunto a que horas estudam, porque muitas vezes estão tão enfrascados com o deporte que quando chegam na casa estão muertos del cansancio. Es verdad. Digamos que la equitación es un deporte muy exigente y es muy difícil, pero no es tan exigente, digamos, como en términos físicos, de pronto como el triatlón. Entonces yo no vivía de pronto tan cansada cuando era adolescente. Pero sí, seguramente uno renuncia, no sé, a una rumba, a una reunión, porque, no sé, prefieres al otro día... E não te duele? Não havia cobrança social de los amigos? Como que não te vas a la fiesta porque mañana despiertas temprano? Seguro sí, yo creo que eso está en todas partes, como el que de pronto no quiere tomar o como el que de pronto se quiere ir temprano para entrenar al otro día. O sea, yo creo que eso siempre va a suceder, pero pues finalmente si uno está tranquilo como con sus elecciones, pues sabe que algunas veces, no sé, pues te tienes que ir más temprano o quieres irte más temprano porque al otro día quieres sumar un poquito como a ese proceso al que estás añadiendo, pero nuevamente ahí también está lo que tú decías, no nos pagan por esto, no somos profesionales. Pero hay gente loca, ¿no? Porque yo ya he visto gente loca que rumbea hasta las 3 de la mañana y al día siguiente, a las 7, está parada en una carrera de 20 kilómetros o 11 kilómetros. Ahí sí, yo ya he visto seguramente el cardiólogo de ellos no está muy yo ya he contento. visto, no, incluso, yo no sé tú, pero incluso durante esas carreras, yo he aprendido una cantidad de medicamentos para bajar los latidos del corazón para que uno pueda tener un mejor rendimiento. Y yo me preguntaba, entonces, ¿para qué hacerlo? Si uno tiene que al fin del día engañar al cuerpo para lograr un resultado. Sí, de acuerdo. O sea, sí, yo creo que en el punto en el que el deporte o la combinación del deporte con el estilo de vida de uno no sea saludable, pues no tiene ningún sentido tampoco, ¿no? Vamos a un corte súper rápido, porque aquí no estamos corriendo contra el tiempo, estamos disfrutando del tiempo. Pero ya regresamos porque yo quiero preguntar a Suzy cómo es la vida en pareja y deporte. Esa es una duda muy común. Bueno, yo te preguntaba cuando fuimos a corte, ¿cómo es tener pareja siendo deportista? Porque te digo una cosa, en mi caso, mi pareja odia. Lo que ele disse é que a única vez e última que hizo deporte foi quando estuve no exército. Quando tinha 18 anos. E me disse, já hice o deporte de mi vida. Que tinha que fazer. Pero sabe que é a pessoa que... E eu tenho que entender, porque minha mamã odia, meu papá ama, minha mamã odia deporte. Eu não venho de uma família de deportistas, é só meu papá. Pero é difícil muitas vezes que a pareja de uno entenda e pueda ajustarse a essa rutina. Como é para ti? Sí, es que yo creo que hay dos cosas con el deporte. Uno, entender que la actividad física es salud, así sea moderado para todo el mundo. Y mental. Exacto. Y dos, digamos que está el que elige el deporte
digamos que en mi caso, como lo digo yo y como hablábamos ahorita, cuando excede, digamos, el tema físico, yo siento que el deporte es un maestro en la vida. Entonces, yo pude haber elegido el deporte, tú también, tu esposo eligió seguramente otro maestro en el universo. La Exacto. lectura. Entonces, Pero es difícil, porque hablabas de la dormida. Si vamos a una fiesta, él no entiende que yo quiero regresar temprano, Claro. porque a las 11 yo ya estoy dormida. sí, es complicado. Yo creo que hay varias cosas. Uno, y todo tiene como sus pros y sus contras. Por ejemplo, creo que finalmente si uno ya no se conoce, no sé, de antes y finalmente está como en un círculo social en el que uno, pues si yo soy deportista, seguramente mi círculo social es de deportistas, entonces lo más probable es que termine pues con un deportista. Si no sé, si conocí a mi pareja como afuera o antes de iniciar como el deporte, yo sí creo que hay dos cosas. Uno no tiene que hacer lo mismo y no le tiene que gustar lo mismo, pero sí tiene que entender un poquito el universo del otro. Y yo sí creo que cuando de pronto los universos son demasiado opuestos, sí puede empezar a haber conflictos. Es decir, yo creo que yo no podría estar con un hombre ultra rumbero, ultra trasnochador, que le encante la fiesta. Artista de la noche. Porque yo digo, pues, ¿sabes? Él llegando a las 4 de la mañana y yo levantándome a las 4, es como seguramente va a ser muy difícil tener puntos de encuentro. No quiere decir que siempre tengamos que estar juntos y hacer lo mismo, pero pues sí, yo creo que cuando de pronto uno está en extremos, es más complicada No, la y cosa. la persona no entiende Claro. incluso el lenguaje, porque uno cuando es deportista se enamora de los tenis, de los productos, de la moda, y la otra parte no entiende, pero ¿alguna vez perdiste o renunciaste a alguna pareja por eso? No. ¿Por esa diferencia o siempre has logrado tener parejas dentro de la misma onda? Sí, no, pero creo que siempre hemos logrado encontrar como ese balance pues del que te hablo. Digamos que cuando yo hice mi primer triatlón, estaba en pareja y digamos que ninguno de los dos habíamos hecho triatlón antes, ni éramos grandes deportistas, ni nada por el estilo, y los dos le medimos como al reto. Entonces asumimos el reto como pareja. Después de ese primer 73 que hicimos en Cartagena, el Ironman de Cartagena, yo me enganché y seguí, y él dijo como, no, o sea, Ya cumplí. Sí, como check, yo ya no más. Y bueno, finalmente después la relación se acabó por otras cosas, pero nunca fue un problema. Digamos que compartimos ese espacio como un reto en común. Luego tuve un par de parejas que sí conocí dentro de ese universo, entonces pues finalmente... Pero ¿tú crees que es importante que tu pareja te acompañe en todo ese proceso? Porque hablábamos de la soledad que el deporte proporciona. ¿Tú crees que es importante para ti? ¿O podrías tener una relación donde la otra persona, no que sea la rumbera de las 4 de la mañana, pero que no esté presente en todo ese proceso, como es el caso de tu familia, que siempre ha estado presente, por ejemplo, con tu hermano? Sí, yo creo que no habría problemas. Por eso te decía, como que a veces... por ejemplo, cuando tuve relaciones con personas que también eran súper metidas en el deporte y que de pronto eso era un gran punto de encuentro, a veces decía como, ay, qué rico que este espacio fuera mío y solo mío, porque a veces uno quiere ese espacio precisamente de soledad, o quiero que este sea el espacio con mis amigas, pero a veces también es chévere compartirlo. Por eso digo, finalmente creo que cualquiera de los dos escenarios tiene sus pros y sus contras. Y para la salud mental, porque nosotras hablamos de la adolescencia, que es cuando ayuda a la cosa de las drogas, del cigarrillo, de la disciplina, pero ¿tú crees que de alguna manera salva la salud mental? No creo que la salve, porque yo creo que la salud mental depende de otros grandes factores. Es decir, si hay un problema en salud mental, creo que es un tema médico. Creo que, como lo dije ahorita, No, todo el porque mundo... hay locos, ¿no? En deportes. Claro. Uno ve de vez en cuando esos famosos, hay locos ahí. Dos, porque creo que todo el mundo tiene que invertir en su salud mental e ir a terapia, porque todo el mundo tiene que ir a terapia. Pero hay un factor innegable, o sea, hay la liberación de hormonas, endorfinas y bla, bla, bla. Hay un juego hormonal que teóricamente podría ayudar. De hecho, se recomienda, aunque la persona cuando está en depresión no logra, pero se recomienda mucho. Sí, total, de acuerdo. Por eso digo, no creo que la salve por completo, pero sí creo que es un gran apoyo. O sea, yo creo que el deporte es el mejor antidepresivo que existe. Sí, finalmente porque hay el rol hormonal. Exacto. Pero tú sabes que yo ando leyendo mucho sobre la tercera edad
Y el dolor es inevitable para todos nosotros con la edad. Todos vamos a sentir dolor. Y la única manera de prevenir esos dolores es con el ejercicio físico. Claro. O sea, la gente que se mantiene disciplinada en la edad adulta es la gente que menos sufre de dolores. Dolor en los pies, rodilla, hombro, Total. espalda, porque de una u otra manera el cuerpo tiene una disciplina que te mantiene activa la parte hormonal. Por eso que yo pensaba en la salud mental, Claro. que si de pronto fuera algo dentro de todos los niños y jóvenes de manera muy constante, quizás tendríamos menos problemas. Eso sí es verdad. Sí, por lo que tú dices, finalmente pues no es solamente un aporte físico, sino como un aporte químico pues a nuestro cuerpo, y eso influye totalmente en la salud mental, estamos de acuerdo. Bueno, y relacionar el trabajo con todas esas actividades, porque nosotros también hablábamos antes de cámara de eso, Reto. porque se necesita tiempo, sobre todo triatlón, que son muchos treinos de dedicación. Yo veo que la gente que practica triatlón despierta a las 4 de la mañana. ¿Cómo es tu rutina para poder llevar todo de una manera equilibrada? La gente que tiene horario de oficina y que o sea, que llegan así a las 8, salen a las 5 y hacen triatlón, o sea, de verdad, mis respetos y... Pero no es mejor la gente que esté en horario fijo, porque ya sabe exactamente cuándo puede entrenar. Pero me parece dificilísimo porque, ¿Sí? pues no sé, a mí me parece, porque lo que tú decías, les toca madrugar un montón y normalmente después cuando salen de la oficina tienen que hacer otro entrenamiento, porque muchas veces entrenando para triatlón se hace como doble jornada. Ah, mentiras, yo no sabía, yo pensaba que bastaba una vez al día. A veces no, dependiendo del entrenador, del reto que tengas, del tiempo que tengas, pero muchas veces en triatlón tú tienes 2 sesiones en el día, de pronto montar en bici y correr, o correr y nadar, o montar en bici y nadar, entonces la gente a veces se dobla así y me parece Ahí difícil. se acaba incluso la relación de pareja, me Muy imagino, difícil. familiar. ¿Cómo Sí, vas a verdad. explicar a un hijo que tú tienes que entrenar en la mañana, en la tarde y cuando llega ya están dormidos? Es verdad, sí, yo creo que sí. La renuncia, ¿no? Total. Hablando de renuncias. Y encontrar ese equilibrio, porque ahí se torna una obsesión de tal manera que la persona cierra los ojos para todo el resto de su vida. Y Sí, su total. vida queda Y solo de seguramente eso disciplina. pasa. Sí. ¿Alguna vez has visto eso de cerca? Sí, seguro. Pues sí, yo creo que uno siempre ha escuchado por ahí de pronto el que no se entrena en el mismo equipo de uno y dice como, ay, no sé, rápido porque tengo que llegar a la casa porque si no, no sé, me regañan, o no, mañana no puedo entrenar porque tengo que estar con mi familia, pero claro, de pronto se dice como en un tono de, ay, tengo que cumplir como la obligación. Queda un y peso, no debería- claro, queda todo pesado en la espalda. Ajá, y no debería ser así. Pues finalmente creo que todo el mundo debería encontrar pues un balance, porque sí, yo no tengo familia pues de esposo, hijos, pero yo creo que si yo estuviera del otro lado y mi esposo pues se fuera a entrenar No, piensa que los 8 hijos, ¿no? horas al día y llega cansado a dormir, Te pues yo doy sí un diría dato, como, los no, pero pues colegios eso. citan a los papás casi que quincenalmente y en los horarios horribles que acaba con cualquier entreno. Yo te digo por experiencia propia, daba ganas de matar. Claro. Tienes todo planeado y te toca desbaratar, porque a cada 15 días hay alguna cosa del colegio que tú tienes que ir y no puedes mantener una vida más Claro. allá de eso. Suzy, sexualmente, yo tengo que preguntar, yo soy Ok. sexóloga, ¿cómo ves esa parte? Porque ahí yo te digo una cosa, de mi experiencia, no solo personal, pero también atendiendo a la gente. Hay un punto de agotamiento tal que hay mucha gente que termina cargando toda la libido en el Ok, deporte ok. y se queda sin libido para el Para la sexo con la sexualidad. pareja. Ajá. ¿Cómo que tú ves eso y cómo se equilibra eso siendo atleta triatlón? Yo creo que sabes más la respuesta tú que yo, pero es que suena muy cliché, pero yo creo que en general todo lo que hemos hablado, o sea, el deporte y la obsesión, el deporte y el tiempo en familia, el deporte y las renuncias, el deporte y el trabajo, el deporte y la sexualidad, yo creo que es encontrar pues un balance. Sí. De repente si uno se está dando cuenta que lleva, no sé, semanas sin... Que la libido está toda Exacto, ahí. como semanas sin, no, de verdad, es que llego y no quiero estar con mi pareja, no, es que no Que me dan estoy ganas. mamado. No, es que realmente estoy mamada y no quiero, pero no, un fin de semana no importa, un par de días no importa. Pero Porque si la eso es gente una- pensa que es al revés, ¿no? Que porque un atleta está ahí lleno de energía y todo, aguanta, pero la realidad es que no es muy así. Claro. Yo creo que, nuevamente, es como
si uno prende esas alarmas de estoy dejando de hacer esto por concentrar todo mi tiempo, toda mi energía, como obsesión, todo en el deporte y estoy dejando de lado todo el resto de cosas que son importantes en la vida, yo creo que eso es una alarma para Pero uno ahí decir, entramos en el masoquismo que decías, o sea, que el cuerpo está sintiendo, pero va a tener una gratificación después. Va a tener, o sea, lo que he visto es que hay gente que dice, no, yo dejo el sexo para después, cuando termine esa competencia. Yo dejo el sexo para no sé qué. O sea, y no es la discusión de los jugadores de fútbol que supuestamente en concentración se les prohíbe. Es una renuncia voluntaria por estar cansado, porque el deseo se agotó en 4 horas de prueba. Llegaste de montar en bicicleta y estás literalmente cansado y quieres pues acostarte a dormir. Es que yo creo que eso del masoquismo y como del querer más es una característica de la actividad física en el momento. Es como entender que a través del sufrimiento uno quiere seguir y uno quiere terminar ese entrenamiento. Ya otra cosa es pues balancearlo en términos generales en la vida. Y es tan difícil no encontrar el equilibrio, el famoso equilibrio que todo el mundo quisiera, termina siendo un reto, porque como que uno encuentra el equilibrio. Total, eso es como encontrar la felicidad, uno está en constante búsqueda. Porque si te das cuenta, la gente que a veces, no estoy diciendo en tu caso, pero yo digo de esos atletas famosos, se dedican y llega un momento que se agotan, dejan todo y nunca más hacen deporte. Tanto que hay casos de infartos en atletas que dejaron de competir, ¿no? Porque el cuerpo se resiente de la falta del ejercicio. Y yo creo que la mente también. Claro, claro. Yo creo que la mente. ¿Tú qué has notado de diferencias desde que empezaste el triatlón comparado a otras actividades en términos emocionales? Que soy más inteligente frente a la frustración. Ajá. Por ejemplo. Mira qué interesante. Más tolerante a la frustración. Sí, totalmente. Porque es que en el deporte son más las veces que las cosas salen mal que salen bien. No, ¿En serio, Susi? sí, yo creo que sí, porque no siempre logramos el entrenamiento como lo queremos lograr. No siempre nos sentimos tan bien como nos queremos sentir. Yo pensaba que era al revés. Pues, que eran pocas las veces de la frustración, pero no. No, yo creo que uno está como enfrentándose a la frustración día a día y no quiere decir pues que es que todo sea una tragedia, no me malentiendan, sino como no, mi marido que está viendo ese programa me va a decir, ¿ves? Por eso que no hago deporte, por eso que no practico nada, yo no tengo esos problemas que ustedes dos están hablando. No, porque yo creo que, no sé, o sea, yo pienso en mis entrenamientos como el día a día o incluso en las carreras. Son muy pocas veces que las cosas salen como perfectas, que uno se siente súper bien, que corre al pace que quiere correr o que monta en bicicleta tan rápido como quiere montar o que sube el puerto de montaña como lo quiere subir en el tiempo que lo quiere subir, o sea, como que es más las veces que nos cuesta mucho y que a veces decimos como, pucha, no lo logré. Y eso te obliga a manejar la frustración, a tolerar toda esa diversidad. Porque incluso el clima, ¿no? Yo he visto que el clima también se torna un problema para los triatletas. Total. Si el clima está lloviendo, el mar es un problema para nadar. Exacto. ¿Tú nadas a mar abierto o piscina? Sí. Entrenamos normal, pues uno entrena en piscina y algunas veces va a entrenar en aguas abiertas, pero las competencias de triatlón son en aguas abiertas en su mayoría. ¿Cuál fue tu más grande frustración o dificultad en esos procesos, esas competencias? Creo que una vez en una competencia en Argentina que me caí en la bicicleta. ¿Y te lastimaste mal? Me caí fuerte, pero no fue nada grave, no me quebré nada, no, o sea, me abrí acá la ceja y pues como raspones y el codo hinchado, pero nada. Yo había viajado sola a Argentina, no había viajado con nadie, con ningún acompañante, me caí en el ciclismo por una imprudencia de otro competidor. Me dio tanta ira y me dio tanta rabia y no pude como sobrepasar como esa frustración de... Claro, ya no voy a poder hacer el tiempo que quería porque me caí, entonces paré. Entonces o peor, hay gente que no puede hacer porque se rompe la rodilla, por ejemplo. Y no seguí la competencia, me retiré de la frustración tan terrible que sentí. Y me devolví a la casa vuelta a nada, o sea, como si me hubiera pasado un avión por encima. Y no hay un momento donde uno decide desistir, o sea, me pasó eso, me enojé y ya nunca más. Pues digamos que ahí yo creo que un poco tiré la toalla, como en ese, me acuerdo que los voluntarios de la carrera me decían, pero mira, o sea, estás bien, son raspones, sigue, y yo de verdad de la ira que sentía y de la frustración que sentía,
no fui capaz de seguir. Pero aí tu não crees que de alguma maneira uno está expressando já outras frustrações e casi que encontra um disparador? Sí, total. Me caí, então agora todo isso que estou acumulando, me lo Total. tiro todo aqui agora. Totalmente. Que finalmente, digamos, si yo miro para atrás en esa carrera, yo iba como con la mentalidad de hacer un tiempo y si no hacía ese tiempo, para mí era un fracaso. Entonces, claro, me caí, me iba a demorar más tiempo, para mí ya no era válido terminar, sino que era, no, pues ya. Tu fuiste buena alumna en el colegio? Así Súper. de autoexigente? Sí, súper ñoña. Siempre me ha encantado estudiar, además. Siempre he sido súper ñoña. O sea, uno não cambia entonces en la vida, uno solo traslada su forma de ser para otras áreas, Pero ¿no? también hay que trabajarlo, porque es lo que yo te decía, o sea, no vale la pena que yo miro para atrás, es que como dice mi papá, ser inteligente de para atrás es muy fácil. Tiene toda la razón. Voy a adoptar la frase, ser inteligente para atrás es súper fácil. Es súper fácil, uno dice, ay no, pero yo hubiera hecho tal cosa, tal, uno sí, pues muy fácil pensando para atrás, pero nuevamente pensando para atrás yo digo, seguramente yo hubiera podido decir, bueno, no hice el tiempo que quería hacer, pero igual voy a terminar porque estoy en Argentina, porque vine hasta acá para terminar esta competencia. Voy a comer una media luna. Estoy vuelta a nada, pero no importa, termino el ciclismo lento y ya está, y me lo disfruto. No, o sea, yo me quedé ensañada como en la frustración, el no voy a lograr esto, y a veces eso finalmente no es saludable tampoco Y que de para pronto uno. era más allá que esa frustración. Yo Total. creo que ahí tenía otra cosa. Y la alimentación, hablando de media luna, me dio hasta hambre. ¿Cómo es que tú manejas tu alimentación? Porque eso es un factor importante. O sea, el deporte no es solo Total. la parte física, la parte de la alimentación cuenta mucho. ¿Cómo es tu alimentación? Yo como lo que se me atraviese. ¿En serio? No, pues yo no me restringo, yo como muy saludable en términos generales. Odio la palabra dieta, porque creo que Pero restringe. siempre ha sido así o fue algo que fuiste aprendiendo con el tiempo? Yo creo que con el tiempo fui aprendiendo a comer de una manera saludable, entonces yo en términos generales en el día a día como muy saludable, pero no me restringo frente a alimentos. es decir, Lácteos, carbohidratos, yo no como carnes grasa. rojas hace mucho tiempo, pero porque me caen muy mal, entonces como solamente carnes blancas. Lácteos tiene que ser sí como deslactosado o ya como bebidas vegetales, porque digamos que ya conozco que le caen mal a mi cuerpo, pero no me restringo en términos de yo no como harinas en la noche, todo lo contrario, si tú al otro día Hay que vas a comer salir, una pasta. Yo cuando iba a trotar Ajá. comía un plato así de pasta Exacto. a boloñesa para Exacto. aguantar al día siguiente. Exactamente, como que no satanizo ningún alimento y no me restringo, o sea, si hoy me quiero comer una hamburguesa, Alcohol, tú tomas, muy poco, la verdad. Muy que es la poco. ventaja, ¿no? Cuando uno es atleta disminuye mucho, solo en mi Total. caso que no pasa, pero normalmente la gente disminuye mucho A mí me encanta el vino, me encanta el vino, entonces creo que es el trago como que de pronto más consumo, pero no en el día a día, pero sí, definitivamente Y muy poco. Y una azúcares, rumba, esas cosas, por ahí una vez dulce al año. y dulces. Soy súper dulcera. ¿Y cómo haces para poder mantener? Porque dicen que pesa y hace con que uno tenga un mal desempeño cuando hay mucho azúcar en la sangre. Yo nuevamente, yo creo que yo trato de entender que estoy comiendo saludable y no restringirme, y mientras digamos que me sienta bien, no trato de pronto nuevamente de obsesionarme con este Exacto. alimento me baja el rendimiento, porque nuevamente soy aficionada, no soy profesional, lo hago Pero porque lo parte de la disfruto. vigorexia tiene eso, tiene la parte de la alimentación también involucrada, que la persona no logra alimentarse por placer. Okay. Entonces se llena de proteína, polvo de eso, gel, papá. Claro. La alimentación pasa a ser algo totalmente concentrado, Medido y controlado. exato, Ajá. controlado, pero más que todo es una alimentación toda especial y la persona no se permite el placer, porque seamos honestos, Total. el sabor de esas cosas es horrible. Sí, no es de tan esos rico. polvos y geles y todo son asquerosos. Pero la persona no se permite disfrutar de la comida de verdad. Ahí sí, yo creo que le agradezco, no sé, al universo. Yo nunca he tenido problema con la alimentación y me parece un tema súper delicado. Y hay gente anoréxica, ¿no? En deporte. Seguramente, sí. Sí, hay gente que sufre de anorexia. Y seguramente un montón de otros TCAs muy complicados, y por eso digo, gracias al universo, de pronto esa batalla no me ha tocado a mí, porque me parece pues muy difícil.
nuevamente como súper saludable, como que trato de entender qué necesita mi cuerpo, cuándo, trato de no excederme, obviamente, pero digamos con el dulce, soy súper dulcera. Todos los días después de almuerzo me como un dulcecito, así sea chiquito, no puede ser el postre así enorme, pero siempre como algo de dulce. Trato de que mi alimentación sea eso, saludable. O sea, tú no tienes problemas en ese sentido. No. Tú, aunque la alimentación sea no la recomendada para el desempeño, no te importa. Exactamente. Pero eso fue algo que te inculcaron tus papás también. Sí, yo creo que sí. ¿Y tu hermano sigue practicando también esos deportes, triatlón, esas cosas? Mi hermano es coach de triatlón, incluso Ajá. mi hermano me entrena a mí. Ah, ¿y Mi es hermano. fácil ser entrenada por el hermano? Sí. No hay cobranza, No. no hay regaños. No, él es súper tranquilo. Es súper tranquilo él. Sí. ¿Y cómo así de crees tú chévere el proceso. que uno que está viendo el programa, por ejemplo, puede no solo enseñar a los hijos, pero cambiar lo que está haciendo hasta ahora para tener el deporte como presente en la vida, como algo que haga parte de su vida? ¿Cómo se desarrolla la famosa rutina o el amor por el deporte? Teniendo claro un porqué. Yo siempre he dicho que, y yo creo que esto ahorita pues comenzando esta conversación, yo creo que lo dijimos, y es cuando uno tiene una conexión que va más allá de lo físico, un porqué que realmente lo conecta a uno con lo que uno quiere aprender en la vida, yo creo que ahí llega el amor por el deporte. Porque si lo haces solamente por un resultado físico o por una motivación incorrecta, le quiero ganar a este, quiero demostrar que soy mejor que este. No, quero demonstrar que sou melhor que eu mesmo. Exacto. Porque muitas vezes é isso, a competência é com uno mesmo. É quando você ganha. Eu creio que você ganha muito por aí também. Vamos a um corte rápido e já volvemos para seguir metiendo aí na cabeça de vocês não só da importância, pero del placer que é ter amor por el deporte. É difícil. Pero volvendo a esse episódio de Argentina, al fim, qual foi a ferramenta que utilizaste para superar essa rabia e toda essa frustração? Yo creo que uno, ser compasivo con uno mismo, como... Pero isso vem sola, Suzy, ou seja, vou a ser compasiva, ou há alguém aí que te disse, não, estás exagerando. Dios, es que es una pregunta difícil. Yo creo que como todo es un proceso, yo creo que uno va aprendiendo finalmente a ser compasivo con uno, a ser un poco más amable con uno, a entender que pues a veces las cosas no salen como tienen que salir, que uno no puede controlarlo todo. Es como yo no podía controlar pues al ciclista que cometió una imprudencia y provocó la caída, o sea, yo no podía controlar eso. Yo creo que todas esas cosas que ayudan a superar, digamos, como una frustración, no llegan por arte de magia, ni llegan en un momento en específico, como en este momento yo tuve, o sea, llegó la respuesta a mí de cómo debía manejarlo, sino que yo creo que es un cúmulo de finalmente un montón de obstáculos que te va poniendo la vida y vas en cada una como aprendiendo a manejarlo un poquito mejor. E alguma vez tu viste lesão? Sí, algum tipo de lesão no acidente durante um triatlon, alguma coisa? Sí, he tenido muchas lesiones. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la peor de todas? Yo he sufrido mucho de la cadera en general toda la vida, de los aductores y de la cadera. El año pasado, digamos que me lesioné de la cadera, parecía ser un pinzamiento. Pero de la nada. ¿O después de bicicleta, de tantas horas de bicicleta? Más o menos como de la nada, sí. Aunque me ha afectado un poco más la cadera en la equitación, porque bueno, volví a montar hace 2 años, después de 10 años de haber dejado de montar a caballo. Hace 2 ¿Pero años. tú montas para competir o montas como...? Estoy compitiendo también en equitación, sí. Sí, de un momento a otro, después de incluso estar como una época quieta, como terminé una competencia y descansé como unos meses, y me empezó un dolor en la cadera, así, sí, en verdad, casi que de la nada. Por eso creían que era un pinzamiento y fueron muchos meses como de estudios, porque me tuvieron que hacer muchos exámenes, verme muchos especialistas, y mientras yo encontraba la respuesta dije, bueno,
como qué es lo que puedo, y yo creo que ese es el consejo de pronto para alguien que esté pasando por una situación que no pueda controlar como en su totalidad, o que le genere incertidumbre como una lesión, porque además eso da mucha rabia, porque uno dice, es que yo quiero salir a correr, No, pero y no te dejan puedo. incapacitado un largo tiempo. Claro. La gente no cree, Es pero como- el atleta queda más tiempo incapacitado que la persona que no es atleta. Es como quiero montar en bicicleta, pero no puedo. Quiero Exacto. correr, pero no puedo. Es como realmente no puedes porque te haces daño. Y eso genera mucha impotencia y mucha frustración. Entonces yo creo que ahí la herramienta más valiosa es hacer lo que, o sea, como sentarse en un segundo y decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Y hacerlo, porque es lo único que le va a dar a ¿Y uno qué podías tranquilidad. controlar en aquel momento? Ir a terapia. Ok. Yo decía, ¿yo qué puedo hacer? Esperar la cita con el médico, esperar el examen y mientras tanto buscar un profesional que me ayude en terapia física. Y encontré un equipo maravilloso de personas acá en Bogotá y me interné 5 veces a la semana. Las 5 veces a la semana que entrenaba, dije, ok, esas 5 veces a la semana, ya que no puedo montar a caballo, ya que no puedo montar en bicicleta, ya que no puedo correr, si acaso podía nadar, pues voy a dedicarlas a la terapia y voy a ir 5 veces a la semana a terapia. Y ahí poco a poco me fui mejorando y finalmente cuando llegaron las citas médicas, que además pues uno normalmente espera un montón de tiempo para llegar al médico, digamos que ya lo que había sucedido en la cadera pues se había solucionado gracias a la terapia. Bueno, y mucha plata se invierte en esa Sí, pasión. un montón. En el Porque la deporte gente que total. juega golf parece que es un platajal que va. Yo no juego golf, pero entiendo que todo cuesta carísimo, los tacos, Todos las los deportes, peloticas y todo madre. más. Y en el triatlón también. Y el triatlón Porque son uno 3. pensaría que era solo tenis y bicicleta que uno invierte. No, pero o sea, el triatlón son 3 porque es como uno empieza a sumar y es, listo, en el atletismo pues unos tenis, digamos que vámonos con lo básico y un par de pintas para correr. En el ciclismo es la bicicleta y las bicicletas Que son cada muy vez son costosas, súper sofisticadas, ¿no? son ultra costosas, más el casco, las gafas, las zapatillas, ¿cierto? La natación, ok, las gafas, el vestido de baño y el Para gorro. mí sería el pelo después, las hidrataciones, el tratamiento, Pero de ahí en adelante súmale el entrenador o los entrenadores. fisioterapia. Sí, porque seguramente hay que hacer, o sea, uno tiene que hacer terapia y hacer fortalecimiento pues para no O lesionarse. sea, uno trabaja para mantener la pasión por el deporte. Sí. Cuando uno es aficionado, porque Correcto. ser patrocinado es muy lindo, ¿no? Que te Total. paguen todo, pero cuando uno no Correcto. Y la equitación, ni te digo, o sea, Equitación también es yo caro. digo, yo tengo un caballo porque no tengo hijos. Si tuviera hijos no podría Claro. tener un caballo. Claro. Eso. ¿Cuál es el próximo reto? El próximo Adelántanos en qué estás inscrita, dónde te vamos a ver practicando o compitiendo. Voy a hacer mi segunda maratón este año. ¿De Bogotá? No, voy a hacer maratón de Chicago. UPA 42. 42. El año pasado hice la maratón de Berlín y este año hago Chicago. Y una maratón les cambia la vida. Y si no han empezado a correr, empiecen, de a poquitos, pero empiecen. Una maratón cambia la vida, de verdad. Ahí te digo, una recomendación entonces para la gente que quiere empezar, porque uno cuando empieza a correr, en mi concepto, comete un error grande, velocidad. Y Total. ahí pierden el aliento y desisten. Sí, la gente cree que Porque salir a cree que correr es- empezar a correr es salir corriendo como si estuviera una carrera de 100 metros y van a ser los Usain Bolt de la acuerdo. noche hacia el día. ¿Cuál es la recomendación para uno que no hace nada y que va a empezar? Yo creo que eso que has dicho tú, empezar de una manera progresiva, amable, a nivel físico y mental, entonces empezar corriendo 15 minutos o 10 o caminar 1 minuto, correr 1 minuto y hacerlo así 20 minutos. O sea, creo que este es un dicho demasiado cierto y es del afán no queda sino el cansancio. Entonces poco a poco y pasito a pasito cada día. Sin cobrarse tanto, ¿no? Exactamente. Y lo que yo siempre le digo a las personas que me dicen como, ay, ¿cómo hago para empezar? Es que yo nunca he corrido y entonces ¿cómo voy a hacer? Y yo digo, lo único que tienes que hacer para dejar de ser principiante es comenzar. Exacto. Es lo único que hay que hacer, o sea, pararse de la cama y comenzar. Pero sin ponerse unos retos imposibles, ¿no? De lograr De en el acuerdo. principio. Es como, esta semana voy a correr 3 veces, yo nunca he corrido, ok, esta semana me voy a parar de la cama y voy a correr 3 veces. Tantos minutos. 10 minutos. Ok. Y la próxima semana de pronto ya pueden correr no 10, sino 15. Y evidentemente si tienen la posibilidad, buscar un entrenador.
que los va a poder guiar de una manera pues como mucho más acertada. Yo voy a decir una cosa, después de escuchar a Suzy, pero más que eso, de verla de cerca, sin una gota de maquillaje, con una piel que brilla, pero que brilla que es impresionante. Y ese brillo es el brillo típico de las personas deportistas. Yo recomiendo a ustedes, porque de verdad la vida nuestra es poder prevenir la tercera edad sin dolores y con buena salud emocional, que Así mucho es. se gana con el deporte. Suzy, Muchas gracias. te felicito. Quiero ver entonces Chicago, cómo Sí. te va a ir. Qué Yo voy a hacer nervios. barra desde acá, desde la Maratón de Bogotá, 10 kilómetros, 11, me voy a meter en 11 en ese año. Gracias a ustedes que nos acompañaron, nuestros vinitos de Rumba Ya, deliciosos, y por supuesto, nuestros muebles to go, que no solo son lindos, pero comodísimos y excelente precio. Nosotros nos vemos la próxima semana. Cuídense.